Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos para que la gente termine de conectarse y en 3 o 4 minutos comenzamos el webinar de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González, soy el director de Madrid de Asset.
la Asociación Española de Financieros de Empresa, y quería daros la bienvenida a este nuevo webinar de hoy patrocinado por la empresa Pagero España, multinacional de origen nórdico, y con la colaboración de la consultora KPMG, a quien todos conocéis. El título del webinar de hoy es Digitalización y simplificación de los procesos P2P y O2C, o sea, lo que va justo desde el inicio de las compras a lo que es el proceso del pago. Lo vamos a ver primero con un viaje que vamos a hacer a lo largo de la digitalización de la mano de KPMG, un viaje que nos va a llevar desde la digitalización al impacto que ésta tiene sobre todo lo que es la automatización de los procesos de finanzas. Vamos a poder ver el panorama tecnológico de las diferentes opciones que están a nuestro alcance para poder aplicar en ese mundo de digitalización llevado a las finanzas, pues desde blockchain, inteligencia artificial, el data analytics, los RPs, los APIs, la realidad aumentada, el advanced analytics, o sea, todas esas herramientas que están a nuestra disposición para llegar a conocer cuál es su grado de madurez y por dónde deberíamos empezar si queremos iniciar un proceso de digitalización en nuestra empresa, de cara a alcanzar esos quick wins que tanto se buscan más en momentos como el actual que estamos viviendo, en el que es muy importante que en muy poco tiempo tengamos resultados. Luego, después de la mano de Pagero España, una de las empresas, como os he comentado, multinacional sueca, una de las empresas líderes sobre el tema de la transformación de procesos financieros, que también está alcanzando una gran implantación dentro de España. Podremos ver más específicamente lo que es todo ese impacto de la digitalización en los procesos de P2P y O2C. Dos procesos que al final afectan directamente a las cuentas a cobrar y a las cuentas a pagar, afectando directamente, lógicamente, sobre el working capital tan importante para los financieros en momentos críticos como los que estamos pudiendo vivir ahora y en el futuro corto plazo. El webinar va a durar aproximadamente 1 hora. Va a ser primero la presentación por parte de KPMG bajo el título del impacto de la digitalización y la automatización en los procesos financieros. Esta presentación va a venir de la mano de Nayara Gamero. Nayara es directora de Finance Strategy and Transformation en KPMG, con una experiencia de más de 15 años en el mundo de la consultoría financiera y liderando gran parte de sus proyectos, procesos de transformación financiera. Luego después tendremos la presentación por parte de Pagero España bajo el título de cómo agilizar la digitalización y la automatización de los procesos de P2P y O2C y el control continuo de las transacciones, y vendrá de la mano de Pascual Gómez, que es director de negocio y partners en Pagero España, con una amplia experiencia dentro de lo que es el mundo de las finanzas y especialmente con tanto nacional como internacional en los temas de consultoría estratégica de cara a la optimización en multinacionales de la mejora de sus procesos. Al final del todo podremos hacer las preguntas. Las preguntas las tenemos que ir poniendo en la aplicación, tal y como hacemos siempre, en ese desplegable que tenéis en vuestro menú. Y ya no voy a robar ni un minuto más. A partir de aquí, Nayara, por favor, si puedes encender tu cámara y tu micrófono. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Se te oye perfectamente. Te voy a ceder el rol de presentadora y así podemos ver ya tu presentación. Muy bien. Ok, perfecto. A ver, un momentito. A ver, que estoy teniendo algún problema para... No consigo ver mi presentación. Ya. Podéis ver mi presentación, ¿verdad, Miguel Ángel? Ahora mismo te estamos viendo solo a ti, nada más. A ver. Te voy a volver a compartir la pantalla para que te vuelva a aparecer, ¿vale? Te vuelvo a pasar el rol de presentadora. Si le das ahí a mostrar tu pantalla,
Ahora mismo estamos viendo ya la presentación. Ahora podéis ver la presentación. Sí. Si la vemos en modo edición, si la puedes poner en modo presentación casi mejor. Perfecto. Vale, Muy bien. muy bien, pues bueno, la verdad es que la digitalización es un tema pues que lleva ya mucho tiempo, ¿no? en la agenda de las compañías, pero que además a raíz de la situación que se ha provocado con la pandemia, pues se ha acelerado muchísimo, ¿no? Y, por ejemplo, la semana pasada pues leía una noticia en la prensa, ¿no? Que decía que Mercadona ha decidido invertir 18 millones de euros en la digitalización de sus procesos financieros, ¿no? Esto pues nos da una idea de hasta qué punto este tema es una prioridad a día de hoy para las compañías. Aquí tenemos algunas estadísticas de un CEO que hacemos, o sea, un survey que hacemos desde KPMG periódicamente a los CEOs a nivel global, donde el 67% de las compañías nos dicen que a raíz del COVID han acelerado sus estrategias de digitalización. El 63% nos dicen que han aumentado moderada o significativamente los presupuestos que destinan a esta digitalización, y la mitad de las compañías nos dicen que están inmersas en procesos de transformación digital a nivel global, ¿no? de toda la compañía. Realmente en el ámbito concreto de finanzas yo creo que hay principalmente tres drivers, ¿no? que son los que están impulsando esta digitalización, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos. Por un lado, la necesidad que existe, ¿no? a día de hoy, un poco por la situación de reducir costes, ¿no? Y ahí pues estas herramientas y que permiten en muchos casos la automatización de los procesos, pues facilitan esa reducción de costes. Por otro lado, en el entorno tan incierto, ¿no? en el que estamos inmersos, pues el tener información de valor, ¿no? Y sobre todo información de carácter previsional que ayude en la toma de decisiones. Y por último también pues la necesidad de estar prestando un servicio y gestionando los equipos de manera remota. Entonces, bueno, pues al final estos son un poco los ingredientes, ¿no? que hacen que la digitalización esté a la cabeza de las prioridades. En el caso concreto de finanzas, esta transformación digital va a tener un enorme impacto a todos los niveles, ¿no? Por un lado, como decíamos, esas herramientas que van a permitir la automatización, pues van a hacer que prácticamente desaparezca o se reduzca mucho la intervención humana en las tareas más administrativas, ¿no? y transaccionales, con lo cual los robots y la inteligencia artificial pues van a pasar a formar parte, ¿no? pues junto con las personas y los equipos del modelo operativo de finanzas. Todo esto a su vez va a hacer que el rol de finanzas cambie, ¿no? De un rol pues, más enfocado a ejecutar actividades, en muchos casos de carácter administrativo, a un rol más de lo que llamamos de business partner, ¿no? de advisor del negocio, muy enfocado pues, a impulsar la rentabilidad, el crecimiento y apoyar la toma de decisiones. En el panorama tecnológico, aunque luego lo veremos con un poco más de detalle, pues el concepto de RP tradicional también va a cambiar, ¿no? Y cada vez hay más aplicaciones de nicho, microservicios, pues que en gran medida van a pasar a sustituir parte o incluso todas las funcionalidades de los RPs tradicionales. Desde el punto de vista de los datos, también luego hablaremos de las APIs, ¿no? que es la tecnología que permite integrar mucho más las distintas tecnologías, las distintas herramientas, y que va a permitir pues, una mayor estandarización, ¿no? Aunque este camino de la estandarización de los datos, ¿no? y del dato único pues es un camino complejo y que no es fácil. También las áreas de negocio pues cada vez van a requerir, sobre todo en el ámbito más de reporting y del consumo de información, pues ir a un modelo self-service, ¿no? y a un modelo de autoconsumo de la información que necesitan, lo cual pues va a ser un reto también, ¿no? y va a obligar a una transformación importante del área de finanzas. Los ciclos de negocio cada vez son más rápidos y también la tecnología cada vez más le va a permitir a finanzas el ser capaz de obtener la información en tiempo real, ¿no? y con mucho foco en esa información previsional que decíamos que apoya o sea, que es el soporte en el que se apoya la toma de decisiones. Y por último, el punto que ya anticipábamos, ¿no? del trabajo y el servicio virtual, que aunque pues en este momento puntual pues evidentemente es una prioridad, esto es un tema, un cambio en los hábitos, ¿no? y algo que seguramente pues ha llegado para quedarse. Hablando un poco del panorama tecnológico, la verdad que el panorama tecnológico es muy complejo
y hay muchísimas tecnologías. Nosotros las agrupamos un poco a efectos de simplificación en 3 grandes bloques, ¿no? Lo que llamamos las tecnologías fundacionales, que son aquellas pues, que están más probadas, que tienen un grado de adopción mayor y que son más maduras, que llevan más tiempo en el mercado. Y en este capítulo estaría pues, todo lo relacionado con la automatización de los procesos, ¿no? Y aquí también pues, hay distintas tecnologías, hay algunas más generales enfocadas a la automatización de cualquier proceso, como pueden ser las tecnologías de RPA, de Robotic Process Automation, y hay tecnologías más, digamos, de nicho, ¿no? Como pues, luego Pascual nos presentará Paguero, que están más enfocadas a la transformación y digitalización de procesos concretos, ¿no? En este caso del Purchase to Pay y el Order to Cash. En esta capa fundacional estarían también lo que son las herramientas, los RPs y las herramientas EPM, que cada vez van más a un modelo cloud, a un modelo en la nube donde gran parte de la herramienta está preconfigurada, ¿no? y se puede adoptar de manera ágil. Los temas de ciberseguridad o los temas de analytics, que son temas pues, que ya llevan más tiempo, ¿no? En el mercado y con un grado de madurez mayor. Luego tenemos la capa de las tecnologías que llamamos emergentes. Aquí estaría la inteligencia artificial más sofisticada, ¿no? Que va más allá de la pura automatización de los procesos, basadas pues, en temas de machine learning, temas de entendimiento del lenguaje natural, temas cognitivos, las APIs que comentábamos, que al final pues es una tecnología que permite y facilita la comunicación entre distintas plataformas tecnológicas, creando una capa un poco de abstracción común. Y luego las tecnologías más físicas, como puede ser el Internet de las Cosas, el 5G, etcétera, ¿no? Todo esto son temas pues, que sí que ya las compañías están bastante implantadas en el mercado, ¿no? Aunque su grado de madurez todavía tiene bastante recorrido de crecimiento. Y luego está lo que llamamos la capa más de innovación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hemos incluido blockchain y realidad aumentada. Son tecnologías pues, que tienen muchísimo potencial, de las que se habla mucho en el mercado, pero que realmente es difícil todavía a día de hoy pues, encontrar casos de uso concretos, ¿no? y implantaciones a lo mejor un poco más amplias. Bueno, con todo este panorama, al final lo que tienen que hacer las compañías es definir su propio roadmap de digitalización y de transformación, ¿no? Y aquí pues hay distintos temas a considerar. Por un lado, hay que tener en cuenta, y esto tiene que estar siempre alineado con la estrategia que tenga la compañía, ¿no? No es lo mismo una compañía pues, que tenga mucho foco en reducción de costes, porque esté en un contexto pues, que lo requiere, ¿no? O que tenga mucho foco en optimización del working capital, que una que esté en un sector más disruptivo, que necesite mucha información previsional. Bueno, pues hay que ver un poco cuál es el objetivo de la compañía, ¿no? Cuál es la estrategia y en base a eso definir este roadmap. Hay que tener en cuenta también el plazo de adopción, ¿no? Al final, pues esas tecnologías que son más inmaduras van a tener un plazo de adopción más largo, ¿no? El plazo de adopción es el tiempo que van a requerir pues para estar plenamente desarrolladas y plenamente implantadas, ¿no? o generalizadas en el mercado. Y es otro tema a tener en cuenta, ¿no? Y luego un punto importante es que al final la digitalización o la automatización de un proceso con visión end-to-end no se consigue con una única tecnología, ¿no? Siempre se requiere una combinación de distintas tecnologías, que es lo que al final va a permitir capturar todo el valor de esa digitalización y de esa automatización. Entonces, bueno, un poco el reto al que se enfrentan las áreas de finanzas es ser capaces de balancear pues la inversión en tecnologías más maduras con la inversión en tecnologías más disruptivas, pero que puedan tener a lo mejor más potencial, ¿no? Y aquí casi que el área de finanzas tiene que adoptar a lo mejor una mentalidad, incluso si me permitís la expresión, casi de inversor de capital riesgo, ¿no? Y verlo como un portfolio, diversificar un poco las inversiones y también ser capaz de pues, discontinuar rápidamente un proyecto o una iniciativa si no da los resultados esperados, ¿no? O al contrario, ir adaptando esa inversión en función también de los resultados que se van consiguiendo. Hasta aquí, bueno, hemos hablado mucho de la tecnología, pero no hemos hablado tanto del potencial de automatización. La verdad es que en el ámbito de finanzas el potencial de automatización es enorme, ¿no? Y aquí, bueno, de manera ilustrativa hemos incluido
pues los procesos y subprocesos tradicionales, ¿no?, en los que estructuramos las actividades de finanzas, y la parte que está sombreada en azul es la que indica el potencial de automatización, ¿no?, las tareas que pueden ser automatizadas, y la parte que está en blanco es las tareas que no se pueden automatizar, ¿no? Y aquí, como veis, el potencial es enorme y además el potencial es especialmente significativo en los procesos de P2P y de Order to Cash, ¿no?, en los que luego profundizaremos también. Bueno, este potencial de automatización combinado con todas esas tecnologías al final va a tener un impacto enorme en las organizaciones de finanzas, que no va a ser inmediato, pero sí que va a ser pues, de 3 a 5 años vista, ¿no?, y que requiere pues, una planificación casi desde ya, y va a cambiar mucho tanto el tamaño de los departamentos financieros como la distribución de los recursos, ¿no? Y aquí tenemos en la gráfica, en el lado izquierdo, lo que sería una función de finanzas tradicional, y en el derecho lo que creemos que será una función de finanzas, pues eso, en el futuro a medio plazo, ¿no?, donde la dedicación a procesos transaccionales pues se va a reducir de manera drástica. La dedicación a datos y reporting, sobre todo a la parte de generación de informes, se va a reducir muchísimo también en la medida en la que se va a poder automatizar, y en cambio se va a poner mucho más foco en todo lo que es análisis de información. La parte de riesgos y compliance también se va a poder automatizar, pues automatizar, por ejemplo, determinados controles, ¿no?, que a día de hoy se hacen de manera manual, y meter ahí la palanca de la inteligencia artificial. Y lo que va a crecer enormemente es lo que apuntábamos al principio, ¿no?, el rol de finanzas como business partnering del negocio, como business advisor, ayudando al negocio en la toma de decisiones. Esto, a su vez, va a requerir un cambio radical de los skills también de los equipos, ¿no?, porque evidentemente no son las mismas las capacidades que se requieren para ejecutar una tarea de tipo transaccional que para asumir ese rol de business partner del negocio, ¿no?, lo cual pues requiere un análisis de ese gap en las capacidades que se necesitan a futuro, y un plan de reskilling, porque no es algo que se consiga de un día para otro, ¿no?, es algo que requiere pues una planificación, ¿no?, y un cierto tiempo para ser capaces de conseguirlo. Y bueno, ya para concluir, un poco resumen, ¿no?, de los temas que hemos ido apuntando, y un poco lecciones aprendidas, ¿no?, de proyectos de digitalización. Pues como decíamos, las decisiones tecnológicas tienen que estar alineados con los objetivos estratégicos de la compañía, como no puede ser de otra manera. El máximo valor, como decíamos también, se obtiene de la combinación y de la integración de distintas tecnologías, que es lo que realmente va a permitir automatizar un proceso con visión end-to-end. El tercer punto, que quizás lo hemos comentado menos, enfoque de adopción versus adaptación, ¿no? Adoptar procesos estándar y procesos best practice, ¿no?, que ya están implantados en otras compañías, en lugar de intentar adaptar la tecnología a la forma de trabajar de la compañía, ¿no? Y para esto las herramientas cloud pues van a ser muy valiosas, en cuanto que vienen preconfiguradas en un elevado porcentaje, ¿no?, y empujan en esa vía de ir a procesos cada vez más estándar. Y un punto importantísimo, la gestión del cambio. Al final, la implantación de una tecnología per se no va a cambiar las cosas, ¿no? No va a cambiar la forma de trabajar. Y, no sé, por ejemplo, pues si vamos al ejemplo del P2P, el implantar una herramienta que permita pues optimizar toda la gestión de facturas no va a mejorar per se el proceso si no somos capaces de cambiar la cultura de la organización, pues para que todas las compras se hagan con pedido, ¿no?, o un porcentaje elevado de las compras se hagan con pedido. O sea, al final, cualquier cambio una implantación tecnológica es un cambio en la forma de trabajar, y requiere esa gestión del cambio y ese cambio cultural si se quieren realmente obtener el valor, ¿no?, de la digitalización. Recordar un poco lo que decíamos, ¿no?, que esta digitalización requiere una reflexión sobre los roles y las capacidades que se van a requerir en los equipos pues para gestionar, ¿no?, todas estas herramientas. Y por último, también importante, el modelo de gobierno, ¿no?, a nivel de toda la organización, en el que esté involucrado pues tanto finanzas como el CEO, las funciones corporativas, las áreas de IT, de digitalización, ¿no?, y que permitan pues definir ese plan de digitalización que esté alineado, ¿no?, como decíamos, con los objetivos estratégicos de la compañía. Y bueno, por mi parte, esto es todo lo que quería contaros. Luego, al final, si hay dudas o comentarios, pues lo vemos, y yo sin más le cedo la palabra a Pascual.
Muchísimas gracias, Nayara. Nos ha parecido, creo, a todos una presentación interesantísima y seguro que habrá algunas preguntas al final de lo que es el webinar. Muy bien, Pascual, te voy a hacer el rol de presentador, ¿vale? Para que nos hagas tu presentación. Antes de nada, buenos días. Buenos días a Perfecto, todos. se te oye y se ve tu presentación. Perfecto. Gracias a Miguel Ángel por la presentación y a Nayara por su estupenda presentación también, ¿no? de lo que es la situación actual en materia de digitalización. Y si me lo permite, voy a aprovechar, voy a robarle alguna de sus frases para hilarlo con mi presentación y con mi explicación, que creo que va a ayudar a complementar muy bien lo que queremos explicar hoy. Nayara ha explicado a nivel de datos y a nivel de la visión que tienen las organizaciones para realizar este cambio. Y desde mi punto, desde Paguero, lo que queremos hacer es ver el cómo se puede implementar y cómo lo hacemos nosotros, cómo estamos ayudando a diferentes organizaciones a nivel internacional a acometer este cambio y estos retos que se presentan. Con lo que vamos a ver es la simplificación de los procesos, lo que es el CTC Compliance, el Continuous Transaction Control, de compliance sobre todo potenciado a nivel gubernamental. Vamos a hablar dentro de esa pestaña, de ese gran paraguas que es la gestión del cambio, vamos a hablar de una ayuda que hacemos nosotros, que es el onboarding de proveedores, que es una pata muy interesante. Algunos casos de éxito y luego vamos a tener un tiempo de preguntas. Se incorporará también Nayara si queréis tener algún feedback más de ella. Una pequeña reseña de lo que es Paguero. Paguero nace hace 10 años en Gotemburgo, en Suecia, donde tenemos nuestra central, y ahora mismo estamos presentes físicamente en oficina en 21 países. Contamos con más de 45.000 clientes a nivel mundial. Veis que hay 4,5 millones de compañías, no todas son nuestras, esperemos que en un futuro cercano sí, pero lo que sí somos capaces es de conectar a todas esas compañías a través de diversos acuerdos que tenemos con partners locales e internacionales para poder dar cobertura a esos retos de interoperabilidad. ¿Cómo vamos a simplificar los procesos en este caso? Pues esto es, digamos, la piedra de toque, la piedra angular de lo que es nuestra solución y lo que entendemos y lo que debe ser. Volviendo a lo que comentaba Nayara, es muy importante ahora mismo lo que es el dato, el valor del dato y poder tratar con ese dato en tiempo real. En tiempo real para poder generar una información previsional y para poder acometer la toma de decisiones, para que esta información, este dato, pues tenga sentido. Pues de nada sirve una carga masiva si no tiene una estructura con la que poder trabajar. Por supuesto, este dato siempre sujeto a la normativa compliance legal internacional, dando un alcance a nivel global y con la precisión en los datos que requiera nuestro cliente. Es muy importante este punto de unión, este nexo, porque ¿qué quiere decir? Solo va a haber una única conexión. Aquí estamos hablando de simplificación de procesos. De nada nos sirve unir una herramienta más a todas las que ya cuenta la empresa, porque lo único que hace, volviendo a la última parte que comentaba Nayara, ¿no? Que la tecnología no es una mejora en sí del proceso, si la cultura de la organización no se adapta. Al final vemos la mentalidad ha sido, sobre todo a nivel nacional, de acometer y atajar los problemas según han ido surgiendo, ya sea a nivel de normativa o a nivel operativo, a nivel de empresa. Y entonces nos encontramos con eso. Resolver un problema es relativamente fácil, se puede parchear, pero luego al final cuando una pelota tiene muchos parches, pues no es tan fácil jugar con esa pelota. Entonces, pues se trata de utilizar una única conexión para simplificar toda esta serie de procesos que tiene detrás los ciclos de Purchase to Pay y Order to Cash y poder dar esta respuesta. Con este único nexo vamos a ser capaces de conectarnos a los diferentes ERPs, he puesto aquí algunos como ejemplo,
pero nos va a dar igual, porque al final trabajamos con un formato independiente que nos va a permitir adaptarnos a cualquier ERP o a cualquier desarrollo interno que haya podido hacer la empresa. Dentro de la parte de Purchase to Pay, hay que definir también en qué, y relacionado con el potencial de automatización, también hay que definir en qué etapa se encuentra la empresa, porque de nada sirve hablar de RPA, de inteligencia artificial, si estamos recibiendo el 100% de la documentación en papel. No sé si todavía hay alguien que tenga el 100% en papel, pero bueno, sí hay casos en los que tenemos el 80% o el 90%. Entonces, bueno, creo que el cambio debe ser, la transición digital debe ser un cambio estratégico, un cambio táctico. No es, queremos eliminar el papel, queremos eliminar el papel y ver hacia dónde vamos a ir, ¿no? Trazar una hoja de ruta donde estén involucrados los diferentes departamentos. Dentro de esta línea de Purchase to Pay hay diferentes etapas que se pueden cubrir para alcanzar la digitalización total, pues desde la digitalización pura del papel y del PDF, pasando por conexiones de interoperabilidad con otros proveedores de servicios, o lo que son ya, pues portal de proveedores y conexiones directas EDI. Por la parte de Order to Cash, pues es un poco el espejo de Purchase to Pay, y tenemos, herramientas de distribución, tanto en papel como PDF, conexión con otros operadores, pues, la importancia también, ¿no?, de dar el servicio de conexión a administraciones públicas. Ahora lo veremos un poquito más en profundidad en la parte del CTC Compliance. Dentro de esta simplificación de procesos, me comentaba Nayara que obviamente no podemos pretender una automatización si en un momento dado se trabaja sin un número de pedido o si seguimos recibiendo gran cantidad de la información en papel. En este caso, una de las funciones de nuestra plataforma es que todo el pedido se pueda gestionar emitido desde el ERP del cliente, recepcionado por el proveedor, a través de nuestro portal de compras, en el que se va a emitir una orden, el proveedor va a realizar el acuse de recibo, envío de albarán, recepción de mercancía, para cerrarlo con el envío de la factura. ¿Qué ocurre aquí? Aquí podemos gestionar todo el dato y va a tener visibilidad a tiempo real tanto el proveedor como el cliente. Nuestro cliente, obviamente, va a poder limitar ese protocolo de comunicación a lo que desee comunicar a ese proveedor, y el proveedor va a tener la seguridad de que la plataforma que está utilizando está cumpliendo legislación y va a poder tener acceso a la información, descarga de datos, etcétera. Es un salto digital tanto para el cliente como para sus proveedores, que al final se trata de ir de la mano. Si no, el cliente no ofrece opciones a sus proveedores, siempre va a cojear esa pata, y los proveedores deben ser parte también del cambio, además de los equipos internos. Dentro de este gran esquema, de lo que sería el área de Purchase to Pay, Order to Cash, se puede decidir cómo hacerlo. Es decir, si la empresa está en un momento que quiere, un momento crucial para la parte de proveedores o para la parte de clientes, se puede elegir acometer una parte del proyecto, es decir, compartimentalizar, aunque soy un poco enemigo de lo que es esa mentalidad de búnker, ¿no?, que no está estrictamente relacionado, pero muchas veces tenemos que ampliar un poquito esas miras y no solo ver lo que nos impacta al departamento, sino cómo va a impactar esta nueva ya actual manera de trabajar a nivel digital. Se puede elegir por gestionar la parte de cuentas por cobrar, la parte de cuentas por pagar, o hacer limitaciones individuales al procesamiento puro de facturas o de pagos, o de envío de facturas para pagos. Entrando en materia del CTC Compliance, si alguno no está familiarizado, pues es el Continuous Transaction Control de los envíos de documentación, de documentos a nivel electrónico, establecido por diferentes gobiernos. Los porqués de esta digitalización a nivel gubernamental, pues el porqué número uno, y es claro, es el dinero. Es decir, estamos viendo el caso de Italia, que contaba con el gap de IVA más grande de Europa, que es donde se está implantando el modelo más cercano al clearance de liquidación en Europa. Vemos cómo España dio un paso ya en 2014 y 2015, implantando la facturación electrónica para tratos con la administración pública. Portugal está siguiendo el mismo camino. Francia ha lanzado ya para dentro de 2 o 3 años la implantación a nivel privado. Entonces, creo que es una ola en la que más vale subir pronto que tarde,
porque cuanto más se tarde, más complicaciones puede traer. Hay una parte, por supuesto, de simplificación de medidas y de mejora de eficacia de los procesos. Y una muy importante que a veces se pierde un poco de vista es el valor del dato. Pues, obviamente el gobierno los gobiernos están controlando ahora mismo todas las transacciones que se están realizando con ellos y van a poder extraer y trabajar con ese dato, ¿no? Con las infinitas posibilidades si se utilizan bien. Dentro de la parte de compliance, nuestra plataforma y nuestros servicios siempre van a estar de acuerdo con la normativa local e internacional, colaborando, bueno, aparte de nuestro equipo in-house, colaborando con una red de partners y alianzas que complementamos con la participación en asociaciones de referencia, como puede ser SPA o PEPOL. Ahora comentaremos un poquito más de PEPOL. Y todo esto para dar sentido a una plataforma y dar tranquilidad a nuestros clientes de que esta gestión de documentos electrónicos va a estar siempre cubierta y ellos van a estar siempre cubiertos en caso de, pues, digamos, una auditoría o bueno, un requerimiento por la administración pública. Encontramos diversos modelos de control en la parte de compliance. Podemos hablar del modelo de interoperabilidad relacionado con PEPOL, que es un formato estructurado, formato que se utiliza en la Unión Europea, es PEPOL BIS 3.0. Es una iniciativa privada que surgió en Noruega y bueno, pues, ha resultado ser útil para el entorno público. Hablamos también de la utilización en otros países como son Australia o Suiza, y Rusia, bueno, pues está empezando a trabajar también a estudiar esta diferente operativa, ¿no? Facturación centralizada, como vemos el caso más cercano geográficamente, vemos la parte de Italia, donde hay una infraestructura gubernamental, como es el SDI, en los que estáis haciendo negocios en Italia, probablemente ya tengáis muy claro de lo que estoy hablando. El SDI es el encargado, bueno, de verificar y de dar salida a este tipo de transacciones documentales. Y en la parte de Estados miembros de la Unión Europea, bueno, ya se ha implantado a nivel desde la emisión de la directiva de la Comisión Europea, ya se implantó lo que es la obligación de la facturación electrónica a nivel de la Unión Europea. Tenemos la parte de liquidación, que sería la parte de clearance, que ya es el modelo más cerrado, desde el punto de vista de control de la administración, porque al final todo tiene que pasar por la administración y tiene que ser aprobado antes de que exista cualquier comunicación entre cliente y proveedor. De esta manera, bueno, países como México o Brasil, donde había un alto índice de corrupción, son pioneros en la implantación de estos sistemas. Luego tenemos el tiempo real, como veis entrecomillado, es el caso de España, ¿no? El SI, el suministro inmediato de información, no es un tiempo real propiamente dicho, sino que bueno, pues hay una serie de días que dota la administración para que se pueda presentar las transacciones. Vamos con un entorno internacional, ¿no? Por ver un ejemplo de la complicación y de hasta dónde pueden llegar las diferentes redes y hasta qué punto tiene que estar una empresa pendiente operando en diferentes mercados. Y como he dicho, no me tengo que ir muy lejos, simplemente ya operando en Portugal u operando en Italia, ya vamos a encontrar unos entramados jurídicos bastante complejos y de reporte y bastante diferentes a lo que es España en la actualidad. Las grandes, pues pongamos una organización operando en Oriente Medio con su central allí, bueno, va a encontrar numerosas jurisdicciones a nivel internacional, en función de donde tenga la parte de manufactura, de ventas, de diseño de producto, de ensamblaje. Dentro de este entramado vamos a tener diversas formas de realizar las transacciones que obviamente, si no se cuenta con un partner para realizarlo, pues se complica con cada país que añadamos al uso de este entramado multilacional. Diferentes tipos de reporte, bueno, a demanda, diario, en tiempo real, anual, el modelo de clearance, etcétera, etcétera. Al final simplemente esto es aumentar la bola de nieve y todos estos ordenamientos van cambiando día a día
y y se van implementando cambios, que obviamente hay cambios a nivel tanto técnico como normativo. Y luego vemos aquí pues, los diferentes modos de reportar. Vemos el SI, vemos el GST, que es el Goods and Service Tax, MTD, Making Tax Digital, validaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues como creo que podéis ver, el entorno es muy complicado a nivel internacional y desde Pagero siempre tratamos de dar respuesta que con esa única conexión que habéis visto en el esquema inicial, no os tengáis que preocupar de lo que está ocurriendo detrás. Es decir, tener esa tranquilidad de que todas las transacciones que están pasando, tanto a nivel de la vida del documento, digamos, de la vida activa, como de la vida de archivo. Es decir, luego hay que tener en cuenta los requerimientos de archivo de cada país. Pues bueno, pues tener esa tranquilidad, ese manto de tranquilidad que van a estar cubiertas las operaciones a nivel internacional. El onboarding de proveedores es una parte de esta gestión del cambio que ha comentado Nayara, que nos va a permitir, al final hay un cambio de una parte administrativa que están llevando los equipos actualmente a una parte más, digamos, de gestión y de control. Entonces, ¿qué quiere decir? Al introducir una nueva herramienta, no quiere decir que los equipos internos tengan que formarse en esa herramienta, que también puede ser parte del proceso, pero no necesario. Es decir, nosotros contamos con un equipo interno que se va a dirigir a los diferentes proveedores para informar de las opciones que nuestro cliente ofrece para este método de facturación. Se va a contar con este es un ejemplo real de Shocor, empresa norteamericana con la que trabajamos, en la cual se realiza una comunicación junto con el cliente para dar a conocer esos nuevos servicios. Nuestro equipo se encarga de definir el proyecto siempre de la mano con el cliente, realizar una primera comunicación y, bueno, en función de la categorización de proveedores, se realiza pues una priorización, es decir, cómo debe de ser en función de la elección de esa categoría, cómo se debe de atajar la comunicación con cada proveedor. Todo esto, dentro del proyecto inicial hay una fase proactiva y luego hay una fase reactiva. Una vez se cierra el proyecto, como se puede ver en la diapositiva anterior, se pasa a la fase reactiva, es decir, cada proveedor nuevo que entre a formar parte del pool de proveedores de esa empresa siempre va a poder ser dirigido a nosotros a través de la página de proyecto o de un contacto que le entregue cuando entre a formar parte de ese pool, y somos nosotros quienes le vamos a guiar por el camino a la hora de utilizar las nuevas herramientas que le propone nuestro cliente. Algunos casos de éxito que podemos reseñar son el caso de Tetra Pak, en el que ha conseguido el 92% de facturación electrónica y el 75% de ese procesado se hace touchless. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que las facturas se pagan y se contabilizan sin que haya intervención humana por detrás. Digo que no hay intervención humana en la gestión, pero luego en el control y en la planificación obviamente sí tiene que existir ese cambio, ¿no? Ese cambio de skills que comentaba Nayara. Con DS Smith, pues se digitaliza papel PDF, se adapta a la normativa local internacional y trabajamos pues a nivel europeo con ellos, con gran éxito los proyectos que vamos acometiendo. Con Hewlett Packard hubo un descenso del Days Outstanding de 7 días a 2 horas, con lo que creo que ayuda mucho a lo que son la parte también de tesorería y cash flow en este caso, y operamos en 29 países con ellos, con la complejidad legislativa de formatos, técnica, etcétera, que ello implica. Y volviendo al caso de Shocor, en poco tiempo, gracias a nuestro equipo de onboarding, el 40%, poco tiempo me refiero, unos 6 meses, el 40% de sus proveedores cambió al uso de factura electrónica dentro de las opciones que propuso Shocor. Y esto tuvo un impacto directo en la reducción de un 30% en costes y procesamiento. Volviendo otra vez a la diapositiva inicial, que sirve
sirve como referencia para anclar el concepto de lo que hacemos y de lo que somos. Sí quiero bueno, hacer especial hincapié a que es importante estar alineados y estar, bueno, tener una visión estratégica para los procesos de digitalización, contar con un partner que pueda ayudar a efectuar con éxito este proyecto a largo plazo, porque al final no estamos hablando de cubrir una necesidad como puede ser la eliminación del papel, sino es ver qué hay detrás, qué hay más allá de la eliminación del papel y qué nos espera, y que ese partner proactivamente vaya a ayudar a acometer esos retos. Pues como digo, resolver un problema es fácil, lo que es complicado es anticiparse a esos retos que están por venir. La tecnología existe, la tecnología está aquí. El reto, por usar una vez más la palabra, es adaptarnos a las necesidades de las organizaciones y bueno, ayudar a esa gestión del cambio hacia una transformación digital, transformación digital efectiva. Muchas gracias por vuestro tiempo y bueno, que volverá a mí en la hora y tendremos la parte de preguntas y respuestas. Muy bien, muchísimas gracias, Pascual. Voy a poner esto. Eso es. ¿Hay alguna pregunta? Si puedes, Nayara, también conectar tu cámara, os traslado. Bueno, por un lado hay una pregunta como bastante específica, ¿no? para Pascual, y es que nos viene a decir, oye, pues vamos a ver, en una empresa como puede ser un proyecto con 10 entidades legales en Europa y Asia, incluyendo todo el tema del onboarding, ¿cuándo puede llegar a tardar en hacerse un proyecto de estos? Ahora mismo, indudablemente, ya se hacen los proyectos mucho más cortos de lo que se hacían antes, porque evidentemente hay que conseguir resultados no inmediatos, pero desde luego en el muy corto plazo. Sí que es cierto que las tecnologías nos ayudan mucho a todo esto, pero en el caso este, por ejemplo, que nos acabáis de presentar, muy interesante de Pagero, lo que nos preguntan es eso, un caso, por ejemplo, como 10 entidades legales entre Europa y Asia, ¿cuánto puede llegar a tardar en hacerse el onboarding de este proyecto? Vale. Pues gracias por la pregunta. Pues, a ver, obviamente es un proyecto complejo, pero como comentabas tú, y como ha dicho, sobre todo también cogiendo lo que ha comentado Nayara, y que me corrija si digo algo que no es, ¿no? De esta combinación somos una combinación de tecnología fundacional y emergente, ¿no? En el caso de Pagero. Al final hay una tecnología aprobada ya durante más de 10 años en lo que es el portal. No es un portal nuevo que se vaya a hacer para un cliente, sino es un portal genérico que se usa día a día. Hay cientos de miles de transacciones diarias. Entonces eso, tener ya una tecnología aprobada fundacional ayuda a agilizar la implementación. Y dentro de lo que es la implementación propiamente dicha, tanto a nivel técnico como a nivel de onboarding, porque separemos un proyecto de otro, la implementación a nivel técnico puede terminar y el proyecto de onboarding puede continuar. Hay que tener claro esa separación, porque es el cliente siempre quien dicta los tiempos. Y a nivel técnico, por dar obviamente, y no quiero pillarme los dedos, que luego nadie en el futuro, pero bueno, estaríamos hablando de unos 2 meses. Unos 2 meses trabajamos con metodología Agile, heredera de Scrum, y realmente los proyectos, bueno, los diferentes se detallan mini proyectos, tanto para formato, protocolos de comunicación, etcétera, todo de la mano con reuniones recurrentes para ir revisando los hitos que se han marcado durante dicho proyecto, y calculo pues que en unos 2 meses un proyecto de esta magnitud, 10 entidades legales, Europa, Asia, puede estar en marcha. Fenomenal. Una pregunta para Nayara. Y es que se comenta, pues eso, que has comentado, ¿no? Que cada compañía debe definir su roadmap de digitalización, ver exactamente cuál es su situación, sus necesidades, los pasos de adopción, y que la automatización de un proceso no se consigue nunca con una utilización de una sola tecnología. Y entonces, claro, lo que me vienen a preguntar es, o sea, esto está muy bien, pero si yo quiero iniciar todo un proceso de estos, teniendo en cuenta que, digamos, hay un responsable del área de finanzas, o sea, ¿qué debo hacer? La respuesta fácil es decirme que llame a KPMG, ¿no? Pero realmente, o sea, ¿cuál es tu consejo de cuáles son los pasos que debería dar
ese responsable de finanzas para poder empezar a abordar este proceso de digitalización. Sí, o sea, nosotros cuando planteamos un proceso de este tipo, ¿no? de transformación global y de digitalización de finanzas, siempre empezamos por la parte de la estrategia, ¿no? De ver con finanzas, ¿no? Y definir un poco pues cuál es la visión, la misión, cuáles son los objetivos estratégicos de esa función de finanzas, ¿no? No es lo mismo si el objetivo o la prioridad es una prioridad de reducción de costes, ¿no? Como decíamos, que si es una prioridad de que quiero tener un mayor control de las operaciones o de que necesito información de manera más ágil, ¿no? Y un poco en función de esas prioridades y del momento también en el que esté la compañía, pues hay que hacer un poco el análisis de madurez y definir el modelo futuro, ¿no? Y a partir de ahí, pues plantear un roadmap de transformación con una serie de iniciativas y valorando también, pues eso, de todas estas tecnologías, un poco en función del momento de la compañía, del apetito por el riesgo y con esa idea un poco también de diversificación, ¿no? Y también viendo dónde están los mayores gaps, ¿no? En qué procesos o en qué ámbitos de la función pues está la prioridad y también en qué ámbitos están los mayores gaps, ¿no? Y con todo esto pues hay que definir ese roadmap de transformación y normalmente incluye pues temas muy diferentes, ¿no? Y ahora hay muchas compañías que están en el paso pues de replantearse el RP, ¿no? Para ir o las herramientas EPM para ir a modelos más de RP o de EPM Cloud con procesos más estándar, mejores prácticas y un nivel mayor de estandarización. Está la capa de RPA, que es una capa como muy táctica, ¿no? Que ayuda muchas veces a reducir la intervención manual en determinados procesos. Herramientas de nicho, pues como puede ser Pagero, ¿no? Muy enfocado a la digitalización del P2P, el order to cash. Aquí yo creo que es un poco sobre todo el empezar con esa reflexión estratégica de, oye, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis objetivos? Y ese análisis de madurez también, pues para ver en qué ámbitos puedo tener más recorrido de mejora y con todos esos ingredientes, pues plantear un poco ese plan de digitalización, ¿no? De digitalización que luego siempre al final es una hoja de ruta de transformación, ¿no? Porque al final, como decíamos, ¿no? No se trata, y lo comentaba también muy bien Pascual, no es solo un tema de implantar una tecnología, sino de hacer pues todo un cambio cultural en la forma de trabajar, etcétera, ¿no? Y de las propias capacidades del equipo. Hay otra pregunta. Sí, por añadir, Sí, perdona, Pascual. Quiero completar una cosa que ha dicho Nayara, que al final es eso, que bueno, que hablamos muchas veces las empresas buscan soluciones, pero creo que en el entorno en el que trabajamos una solución no existe, porque es un entorno cambiante. Entonces, al final, lo que se buscan son herramientas que permitan esa adaptación constante, ¿no? al cambio que vivimos. Que relacionado con lo que te he preguntado yo, y yo creo que es una inquietud que nos surge a la mayoría de los profesionales de finanzas, entre otras cosas, yo soy un absoluto defensor de que la inteligencia artificial probablemente sea uno de los campos de la digitalización que más pueda llegar a cambiar el rol del financiero, ¿no? Y esos, digamos, esos perfiles. Entonces, la pregunta es que ¿cuál sería el grado de penetración de la inteligencia artificial en los procesos administrativos? A día de hoy, claro, depende un poco, ¿no? Porque también es muy amplio el espectro de lo que entendemos por inteligencia artificial. Yo creo que, por ejemplo, el tema de RPA, que realmente es un tema más táctico, ¿no? De automatización de actividades repetitivas, pues sí está muy, muy extendido, ¿no? Y bueno, tiene un nivel de adopción ya que empieza a tener cierta madurez. Los temas más cognitivos, más de machine learning, etcétera, pues quizás son un poco más incipientes, ¿no? Por ejemplo, ahora se está trabajando mucho en el ámbito de lo que se llama el intelligent forecasting y es al final aplicar capacidades de inteligencia artificial y de análisis de datos para ser capaz de hacer forecast, ¿no? Y de generar información previsional que va un paso más allá de lo que eran pues las herramientas de planificación tradicionales.
También otro ámbito en el que se está avanzando mucho es todo lo relacionado con el reporting, ¿no? Y lo que llamamos el intelligent reporting. Y ahí, por ejemplo, pues sí que empieza a haber pilotos y ciertos casos de uso de, oye, cómo combinar tecnologías a lo mejor tipo chatbots, ¿no? Tecnologías cognitivas como puede ser un chatbot con herramientas de reporting, de tal forma que consigamos un poco lo que decíamos, ¿no? Del autoconsumo o del self-service por parte de las áreas, de, oye, necesito este dato y hablo con un chatbot que accede a los sistemas y me facilita la información que necesito. Pero es verdad que estas tecnologías un poco más innovadoras, ¿no? Un poco más disruptivas, pues el nivel de adopción a día de hoy todavía es bajo, ¿no? Estamos más en una fase pues de hacer pilotos en determinados ámbitos. Realmente es difícil decir un porcentaje, ¿no? Pero quizás podríamos pensar que puede estar en un 20% a lo mejor, ¿no? En ese proceso de adopción. Realmente aquí, claro, el panorama es muy amplio, ¿no? Y es difícil, ¿no? Es difícil decir, dar un dato concreto y un porcentaje. Sí, es cierto que respecto a lo que has comentado del Intelligent Forecasting y el Intelligent Controlling, el jueves pasado, precisamente dentro de lo que era el foro anual de control de gestión, tuvimos una presentación muy interesante y viéndose cómo el tema de la inteligencia artificial se puede aplicar a estas dos aplicaciones, digamos, financieras. Luego también, yo recuerdo en el congreso anual del año pasado, salió también un desarrollo de inteligencia artificial aplicable a todo el análisis de riesgo de los nuevos clientes y proveedores. Y luego, pues bueno, pues hay bastante literatura respecto a la aplicación también de la inteligencia artificial aplicable a las conciliaciones bancarias, ¿no? Que quizás sea lo más administrativo, lo más manual que podemos llegar a tener en la parte de finanzas, ¿no? Hay otra pregunta para Pascual, que es que dentro del área de compliance, ¿hasta qué punto se encarga Paguero del cumplimiento normativo? Pues desde que un documento pasa por nuestra plataforma, siempre va a estar contemplado por la legislación del país en el que se esté operando. Es decir, va a tener también tranquilidad el proveedor que le está enviando la factura y el cliente que la está recibiendo. Da igual cuántos ordenamientos tenga que atravesar esa factura, que por ejemplo va a ser archivada el número de veces necesario y en base al ordenamiento y el tiempo establecido en función del país en el que toque, ¿no? Ahí ya digo que es, bueno, hablando de la herramienta, ¿no? De la solución, al final nosotros somos una herramienta en constante cambio. Es decir, nuestro equipo de compliance se encarga de estar proactivamente avisando bueno, con los recientes cambios del año pasado que ha habido en la India, que está habiendo en Egipto también, por poner un par de focos en el que clientes míos han tenido que hacer desarrollos. Es Paguero quien ha avisado de antemano de estos cambios antes de que sus propios equipos tengan que realizar algún cambio a nivel interno, porque ya digo que lo que es todo en materia de documentación electrónica, de facturación electrónica, va a estar cubierto, pero a lo mejor los equipos internos pues tienen que hacer algún ajuste, ¿no? De lo que es sus relaciones interdepartamentales. Ok, perfecto. Gracias, Pascual. Y hay una última pregunta que, bueno, yo creo que va más dirigida a Nayara, pero de alguna manera, pues también puede ir un poco a Pascual para que nos diga también, pues si su herramienta, cómo es realmente el modelo de negocio que tienen las compañías con su herramienta. La pregunta en sí es que si las compañías empiezan a tener más conocimiento interno sobre RPAs o si la mayoría subcontrata la elaboración de RPAs. Bueno, la verdad es que yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que en un momento a lo mejor más inicial las compañías se apoyaban mucho en partners, ¿no? En proveedores para el tema de automatización con RPA. Es verdad que también depende, ¿no? Hay distintas tecnologías, ¿no? Dentro de lo que es RPA, pero es verdad que son tecnologías que algunas de ellas desde el punto de vista de la usabilidad, ¿no? Y de la facilidad de uso, pues son accesibles a personal o a equipos que no tengan un perfil técnico, ¿no? Un perfil de IT, sino que puedan tener un perfil más funcional.
de finanzas. Al final, estas herramientas, la forma en la que se programan, por decirlo de alguna manera, pues muchas veces es un flujograma, ¿no? Donde se van recogiendo los distintos pasos y las distintas actividades a automatizar y que es fácil y ese conocimiento puede ser adquirido de manera más o menos rápida. Entonces, es verdad que las compañías depende también del volumen del programa de robotización. Yo un poco lo que vemos es que las compañías que están abordando programas más ambiciosos de robotización sí que suelen desarrollar ciertas capacidades internas, ¿no? para la construcción de esos robots. Además, hay que tener en cuenta que RPA, este tipo de tecnología, se relaciona con las distintas herramientas, pues con el RP, con el correo electrónico, con herramientas web, pues a través de la interfaz de usuario, ¿no? Como a través de la pantalla. Y como esa interfaz es cambiante y puede cambiar, realmente los robots hay que estar continuamente manteniéndolos, ¿no? De alguna manera. Con lo cual, pues eso hace también que se requieran ciertas capacidades internas para no tener una dependencia total de un proveedor externo. Entonces, yo creo que a lo mejor en los momentos iniciales, ¿no? Pues sí que se empieza apoyándose en un tercero. A medida que el tema coge magnitud y escala, pues sí que se desarrollan capacidades internas normalmente, aunque es verdad que también si hay un programa muy ambicioso de robotización, al final tampoco tiene sentido tener un equipo, ¿no? Muy numeroso internamente haciendo estas robotizaciones, ¿no? Y muchas veces también pues las compañías se apoyan en un tercero. Ok, perfecto. Y Pascual, yo no sé desde vuestro punto de vista de lo que es en sí vuestra aplicación, hasta qué punto hay una dependencia posterior luego de Pagueros, realmente se puede hacer con equipos internos o cómo es en sí el desarrollo del proyecto. Que al final lo que es, claro, RPA por un lado, lo nuestro es otra cosa. Al final el RPA, pues, bueno, pues es la automatización de tareas más manuales. Es decir, al final, como ha dicho Nayara, bueno, pues se define un flujograma y se sigue una serie de procesos que pueden ir cambiando. Al final, primero me centro en lo que es el RPA y luego ya en lo que somos nosotros, ¿no? Pues al final el RPA va a depender mucho, requiere un mantenimiento, pues como puede ser un software o, bueno, que más en los años 90, 2000, lo que se depende, bueno, había desarrollos masivos, ¿no? A nivel in-house, que luego, bueno, pues ha resultado ser muy costosos, ¿no? Y se ha optado por lo que es la bueno, generalización, ¿no? De utilizar herramientas comunes que al final se actualizan el cloud mismamente. Nosotros, obviamente, somos trabajamos en una plataforma cloud y al final lo que permite, bueno, pues es actualizado sin tener que destinar esos recursos, ¿no? Es una de las grandes ventajas, que el RPA sí es algo que tienes que tener ese recurso si lo haces de manera interna. Pero bueno, al margen de que nosotros implementemos RPA en nuestra solución, bueno, lo que se trata al final es de que Paguero se haga cargo de esa gestión interna y se gestiona a través de la plataforma, y la dependencia va relativa al uso. Es decir, si obviamente se crea una dependencia, ¿no? Una relación, digamos, de partner con el cliente, ya que estamos inmersos en sus procesos. Obviamente el cliente siempre es libre de no trabajar con nosotros y los datos siempre van a ser suyos. Pero al final, bueno, pues como digo, pues empresas como Hewlett Packard Enterprise, que he estado en llamadas de referencia con ellos, pues bueno, valoran mucho, ¿no? ese input tecnológico y sobre todo el input de nuestros equipos de soporte también, porque que también hay una parte humana detrás de todo esto. Parece que hablamos de robots, de inteligencia artificial y que estamos eliminando toda esta parte, pero bueno, también creemos que es muy importante tener ese equipo de soporte. Damos un soporte 24/7, ya que damos cobertura mundial, pues no tiene mucho sentido limitarlo. Y bueno, pues tratamos de darlo en el idioma nativo de la empresa o de la persona que se está poniendo en contacto con nosotros. Y esa parte humana, ¿no? Que me gustaría cerrar ya con esto, ¿no? Que esa parte humana es bonita porque al final acerca también un poco a las personas que están detrás de los procesos. Estupendo, pues oye, muchísimas gracias Pascual, muchísimas gracias Nayara. Creo que ha sido una presentación francamente interesante. Yo me he quedado con algunos puntos, ¿no? Pues como que el 67% de las compañías han acelerado sus estrategias de digitalización después del COVID, que evidentemente cada compañía debe definir su roadmap de digitalización y en función especialmente de su situación
sus necesidades y el plazo de adopción, que la automatización de un proceso no se consigue nunca con la utilización de una sola tecnología y que hay que saber cómo balancear el tema de la inversión entre tecnologías maduras y tecnologías disruptivas, y que el potencial de la automatización en las finanzas, en el mundo de las finanzas, es elevadísimo. Que evidentemente se necesitan cambios de perfiles en los equipos y que es importante que la adaptación no sea de la compañía, o sea, sea de la compañía a la tecnología y no de la tecnología a la compañía, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando lideramos un equipo de finanzas, pues siempre existe esa aversión al cambio, ¿no? Y siempre intentamos adaptar las tecnologías a lo que es en sí la compañía y evidentemente vienen tiempos en los que el proceso debe ser totalmente diferente. Hemos estado viendo todo el tema del Continuous Transaction Control, muy importante. Yo creo que, tal y como ha comentado Pascual, es una necesidad a la que hay que subirse cuanto antes y se ha comentado también la gran importancia del valor del dato. Sobre esto llevamos insistiendo ya desde hace ya varios meses en nuestros eventos. El dato cada vez adquiere mayor importancia y sobre todo es encontrar ese valor que tiene y que se puede llegar hasta cuantificar. Y luego una última frase también que ha comentado Pascual, que es importante anticiparse a los retos que tenemos y que podemos abordar. Por mi parte no hay nada más, tan solo agradecer a Paguero, a la colaboración de KPMG, indudablemente a Pascual y a Nayara, y deciros que, bueno, pues que la próxima semana, próximo miércoles, estaremos con un nuevo webinar de Asset, que espero poder encontraros allí y que espero que indudablemente os haya sido de gran utilidad el webinar de hoy, en el que yo creo que se han apuntado muchos conceptos e ideas relativamente nuevos que indudablemente nos tienen que hacer reflexionar y mirar hacia el futuro para poder abordar esos cambios. Muchas gracias a todos y si eso, pues nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Nayara, y a todos los asistentes. Gracias. Adiós.